Y regresamos con la hora del discipulado por Radio Hermón 95.3 FM, un rocío que desciende de lo alto. Quiero recordarte nuestros números de contacto: 0424-302-4559, 0424-302-4559 y 0416-540-173. Esos son nuestros números de contacto. También puedes ubicarnos a través de YouTube como @la hora del discipulado. Para poder ubicar el canal debes colocar allí en la barra de direcciones, en la barra de búsqueda, perdón, de YouTube, @la hora del discipulado, y por Instagram también estamos como @la hora del discipulado. La profesora Ana María Mujica nos escribió, nos está saludando, chicos. Gracias a Dios por esa profesora, que hemos aprendido muchísimo de ella. Un saludo, profe, que el Señor te bendiga y te guarde, o continúe bendiciendo y guardando tu vida y la de los tuyos. Vamos entonces a dar inicio a este hermoso y maravilloso tema, a este recorrido por la historia de la Iglesia de Jesucristo. Y comentábamos en el bloque anterior que era necesario conocer nuestro pasado para muchas veces poder entender la situación en la que estamos. ¿Qué importancia tendría para nosotros conocer la historia de la Iglesia cristiana, la historia de la Iglesia de Cristo? ¿Qué importancia tendría para nosotros eso? La importancia estriba o está en saber que la misericordia de Dios llegó a nosotros gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que dedicaron sus vidas para que toda la palabra de Dios pueda llegar a nosotros. La palabra de Dios no llegó así de la nada. Fue por un proceso que comenzó desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El Cristo que nosotros predicamos, Amén. El Cristo que nosotros enseñamos, ese con el que partió la primera iglesia, comenzando de que Jesucristo, el Rey y Mesías, Jesucristo resucitado y Jesucristo que vendrá. Amén. Esperamos que pronto llegue ese momento en que Él venga por su iglesia. Amén. Entonces, eso debería motivarnos a nosotros, nos debería inspirar entonces el conocer la historia de la Iglesia cristiana, la historia de la Iglesia de Cristo. Debería inspirarnos a nosotros también a continuar con ese legado. Claro que sí, mi hermano. Fíjate que, como dice Lugo, la importancia es que nosotros vemos todas las adversidades que al inicio, en esa formación, en esos antecedentes de la iglesia cristiana, la iglesia tuvo muchas persecuciones. La iglesia fue perseguida, sus miembros fueron azotados, fueron asesinados, y eso nos va a permitir a nosotros establecer como una información para que en el presente nosotros podamos tener esos conocimientos y aplicarlos también, porque hoy en día es muy bien cierto que la iglesia cristiana también está siendo perseguida, está siendo azotada, con más ímpetu que podemos decir en algunas localidades, en algunas zonas geográficas, al igual que cuando la iglesia primitiva. Entonces, la importancia de eso también radica es que el Señor quería que no se quedara solamente en una zona geográfica como era en Jerusalén, sino que se expandiera. Y parece que el detonante, como nosotros pudimos haber estudiado, hemos estado leyendo, fue que el detonante para que esto se expandiera era la persecución, eran las situaciones adversas, todo lo que sufrían los cristianos en ese tiempo. ¿Cuándo inicia la Iglesia cristiana? Podemos poner aquí en un punto en la historia, en la línea de tiempo. Aquí inició la Iglesia de Jesucristo. ¿Cuándo inicia? La Iglesia de Jesucristo inicia específicamente en Hechos capítulo 12, en el año 30 después de Cristo. 50 días. ¿Capítulo 12 o capítulo 2? No, capítulo 2. Ah, ok. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y 10 días después de su ascensión. Amén, amén. ¿Dónde podemos nosotros sacudí aquí el micrófono. ¿Dónde podemos nosotros encontrar esa información en la Biblia? Porque es muy importante que nosotros podamos sustentar lo que estamos diciendo con el basamento bíblico, ¿no? La Biblia, que es la palabra de Dios, es inefable, no contiene errores. La palabra de Dios, pero inefable no es la palabra, ¿cómo es? Inerrante. Ay, me escucha el profesor Félix, me agarra En Hechos capítulo 2, mi hermano. en Hechos 1,
está la parte que tú dijiste que el Señor Jesucristo tuvo 40 días con sus discípulos. Sí, ajá. ¿Ok? En Hechos 1, capítulo 1, versículo 3. Sí, capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, de allí es donde ustedes sacan esa cuenta, ¿no? Correcto. De que el Señor Jesucristo resucita, pasa 40 días con sus apóstoles, con sus discípulos, y posteriormente, a los 50 días que ocurre el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, es que nace la iglesia, a los 50 días de la resurrección de Cristo. Es correcto, hermano. En la Perfecto. venida del Espíritu Santo, pues podemos observarlo ahí en Hechos capítulo 2, ¿sí? Precisamente el lugar fue en el aposento alto. Un aproximado de 120 personas concurrían allí. Y podemos observar entonces que allí el Espíritu Santo, ¿verdad?, llenó ese lugar a través de esas personas colocando lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Esto ocurre en el año 30 después de Cristo. Sí, Sí, 30 después de 30 Cristo. después de Cristo. ¿Y dónde sale ese año? ¿Cómo se inicia? Es decir, el año 30 antes de Cristo, después de Cristo. ¿Cómo nosotros llegamos a esa conclusión? Bueno, fíjate tú que yo tengo un material aquí donde eso me llamó mucho la atención y siempre yo constataba, bueno, pero el Señor murió a los 33 años y porque entonces a los 30 comienza la iglesia, ¿verdad? Sí, era a los 33 después de Cristo que el Señor murió. ¿Y de dónde proviene esta nomenclatura de AC, de antes de Cristo, después de Cristo? Y en el siglo V, Dionisio el Exiguo, yo me imagino que debe ser una persona. Una región, el exiguo, porque creo que era de una región. Algo Exacto. Por mandato del Papa de ese tiempo, fechó el nacimiento de Cristo en el año 0. Antes de Jesús, la humanidad ponía como punto de partida la fecha de la fundación de la ciudad de Roma, acontecimientos más relevantes para los humanos por aquellos días. 753 antes de Cristo creo que se fundó Roma. Correcto. Pero para Dionisio, el punto central de la historia debía girar en torno a Jesús y no en Roma. Pues se sabe que Herodes el Grande, y de aquí podemos determinar la fecha 0, murió en el año 4 a.C. Por lo tanto, Jesús nació en los años 5 o 6 a.C. De la Sí. fecha que determinó Dionisio. De la fecha que determinó Dionisio el Exiguo. Pudiéramos decir que hubo un pequeño error allí de cálculo de este... Y a eso voy, mi hermano. Según la datación normativa era del calendario gregoriano. Todo esto porque Dionisio cometió el error de entre 4 a 7 años por la contabilidad de los emperadores de Roma y él murió sin saberlo. Porque como comentabas tú anteriormente, cuando estábamos nosotros hablando del tema, se tomaba más en cuenta lo que era la parte de los emperadores para tomar lo que era la fecha, para fechar y eso. El profeta Isaías anunció este nacimiento 600 años antes y los evangelistas Mateo y Lucas lo confirman. Grandes defensores de la fe como Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Atanasio, Agustín de Hipona lo promovieron. O sea, promovieron esta fecha. Esos personajes que acabas de mencionar, me imagino yo que vamos cuando estemos en el siglo II, siglo III después de Cristo, vamos a hablar de ellos un poco. Exacto, porque eran hermanos también, porque de alguna manera ellos dieron gran conectaban con nosotros en el pasado. aporte a la iglesia de ese tiempo, ¿no? Creo que ese es uno de los periodos de la iglesia, hermano Lugo. Sí, ¿Cuáles son los periodos de la iglesia? De hecho, nosotros vamos a desglosar toda esta serie en 7 periodos. Sin embargo, en todo lo que son las literaturas de historia, son 6 periodos. Nosotros, ¿Y por qué nosotros vamos a hablar de 7? Porque vamos a incluir el periodo de la historia en Venezuela y en Apure. Aleluya, gloria a Dios. Eso me emociona muchísimo porque en estos días hablaba con un hermano quien me llamó. Hermano, venga acá, hágame el favor. ¿Qué pasó, hermano? Cuénteme. Mire, yo quiero que usted me predique una actividad que ellos tenían, ¿no? Entonces, en medio de eso, como que se acordó de que yo pertenecía a la iglesia cristiana bautista. Y como allí hay algunas cositas diferencias dogmáticas. Ay, pero sí es verdad que tú eres de... Yo le digo, hermano, no se preocupe por eso. Tranquilo, no pasa nada. Yo le acompaño, asisto a la actividad como oyente, yo no tengo ningún tipo de problema por eso. Es una bendición para mí poder compartir contigo ese tiempo, le decía yo. Más sin embargo, permíteme hablarte un poco de dónde viene nuestro evangelio, cómo llegó el evangelio al estado de Apure. Entonces, cuando tú dices eso, hermano, me emociona muchísimo porque vamos a conocer entonces cómo llegó el evangelio a nosotros, cómo llegó a Venezuela, cómo llegó al estado de Apure, para que podamos conocer nuestras raíces y de alguna manera tolerarnos un poco, saber que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y allí entonces podemos ver la importancia de conocer la historia de la iglesia cristiana evangélica. ¿De
¿De acuerdo? Háblame de los periodos. ¿Cómo son esos periodos? Bueno, estos periodos comienzan desde el año 0, aproximadamente el año 0 hasta el año 100. Perdón, año 30 después de Cristo. De la fundación hasta- de iglesia, de la Sí, iglesia sí, que dimos el ahorita, primer perfecto. periodo que se conoce como el periodo de la iglesia apostólica. Es el primer periodo que vamos a abordar. Y este periodo apostólico es porque justamente es durante el transcurso de la vida de los apóstoles, hasta que murió el último apóstol, que fue Juan. Juan fue el último de los apóstoles en morir. Juan, el mismo autor del Apocalipsis, el mismo autor de los evangelios, del Evangelio de Juan y las cartas, este mismo, cuando él muere, hasta este periodo se cierra este capítulo, La iglesia apostólica. la iglesia apostólica. Ya. El primer periodo que vamos a estudiar. El primer periodo. Entonces, el primer periodo está fechado desde el 30 después de Cristo al 100 después de Cristo. Al 100 después de Desde la fundación de la iglesia en el año 30 hasta la muerte del último de los apóstoles de Juan. en el año 100. Perfecto. Correcto. Luego viene el periodo de la iglesia perseguida. Estamos hablando entre el siglo II, el siglo III y hasta el IV siglo, más o menos. Al inicio de los 300. Exactamente. Luego viene la iglesia imperial, que es cuando la iglesia deja de ser perseguida a ser la iglesia del imperio. Eso lo vamos a ver con detalles. Solamente estamos haciendo un bosquejo, un paneo general. Luego viene la iglesia medieval. Interesantísimo. La iglesia se convierte en Estado. Se fusiona la iglesia y Estado en ese periodo. Se fusiona en ese Interesante. Interesante, estimados radioescuchas. Vean todo el material que estamos aprendiendo acá en el instituto y todo esto se lo vamos a compartir a ustedes. Si nos siguen de sábado a sábado, vamos a conocer toda esta historia maravillosa e importante para nosotros. Entonces, en el siglo IV después de Cristo se fusiona iglesia-estado. Se fusiona iglesia-estado. Ok. Luego viene lo que es la iglesia medieval. Son aproximadamente 10 siglos, 1000 años. Que duró la iglesia medieval. Que duró ese periodo. El periodo. La iglesia medieval. La iglesia medieval. Ahí viene la iglesia reformada. Vamos a tocar temas como Martín Lutero, que Ya. fue uno de los puntos clave Para la reforma. para la reforma. Pero la reforma, bueno, eso lo vamos a hablar en ese periodo, ¿no? Pero la reforma se venía cocinando Sí, claro. mucho antes y hay muchos otros actores. Hay otros actores, Ok. pero el Martín Lutero fue como que él dio La punta del iceberg, lo que se vio Sí. allí. Perfecto, buenísimo. Eso lo vamos a tratar. Luego viene lo que es la iglesia moderna, que es el sexto periodo. Y finalmente, como había comentado, la iglesia en Venezuela y en Apure. Y en Apure. ¿Qué te parece eso, hermano Prato? Oye. Yo estoy emocionado. Impresionante. El adquirir este nuevo conocimiento para nosotros nos va a ayudar a conocer, ¿sí?, todo esto del pasado. Y fíjate tú cómo proviene la palabra AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Y nosotros conociendo eso del pasado, cómo eso nos llega aquí al presente. O sea, no interfiere con nosotros, reaccionamos, vinculamos, hacemos feedback con ello. Claro. Entonces, conociendo el pasado, también esos conocimientos son aplicables para acá, para el presente. Amén. Antes de Cristo, después de Cristo. Es decir, el Señor Jesucristo partió la historia en dos. Eso es correcto, Lo hermano. mismo que ocurre en nuestras vidas cuando viene Cristo a morar en nuestros corazones. Yo era esto, ahora soy esto. Cristo parte nuestra vida en dos, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Ese versículo me gusta muchísimo porque refleja, podemos ver, hermanos, cómo la historia del Señor Jesucristo la partió en dos. Bueno, también nuestra humanidad del Señor la dividió, la partió. Antes de Él nosotros éramos, después de Él, ahora en Él nosotros somos. Y eso es hermoso y es maravilloso. Entonces, vamos a ir a una pausa musical y al regreso vamos a comenzar con el primer periodo. Comenzamos con el primer periodo, La el iglesia periodo apostólica. de la iglesia apostólica. Correcto. Perfecto. Vamos a una pausa musical. Seguimos con la hora del discipulado. Los números de contacto 0424-302-4559, 0424-302-4559 y 0416-540-1713. Seguimos pues continuando con la historia de la iglesia cristiana en el periodo de la iglesia apostólica. Periodo de la iglesia apostólica. Sí. Hablamos en el corte pasado que iba desde el año 30 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, cuando muere el último de los apóstoles. Y es que si nosotros, esta fecha es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque durante los primeros 30 años de iglesia, del nacimiento de la iglesia, nosotros tenemos un escrito inspirado, como lo es el libro de los Hechos, que nos da grandísima, o sea, una información muy amplia. Veraz, por supuesto, 100%, porque es material inspirado, escrito por Lucas. El Señor inspiró a través del Espíritu Santo a Lucas a escribir este libro.
y cubre un periodo aproximado de 30 años. Pero después que Lucas escribe Hechos, que al parecer, de acuerdo a los estudiosos, Lucas tenía pensado escribir un tercer tomo, porque si nos vamos un poquito a lo que es el Evangelio de Lucas y el libro de Lucas, tenemos 2 tomos allí y Lucas al parecer tenía la intención de escribir un tercer tomo, pero dependiendo de las circunstancias que se le presentaron no pudo hacerlo. Porque si vemos el libro de Hechos en su último capítulo, termina de una manera abrupta, ¿verdad? Vamos a buscarlo. El que tenga Biblia en su casa puede ubicarlo. Nosotros tenemos nuestras Biblias acá con nosotros. Vemos cómo termina en el capítulo 28, versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto se está haciendo referencia a Pablo. Termina de manera abrupta. Entonces, durante estos primeros 30 años de vida de la iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos esta información que es veraz, es inerrante, no tiene falla, no tiene errores, es fiable, ¿de acuerdo? Muy confiable. Posterior a este periodo, a estos primeros 30 años que cubren, qué sé yo, hasta el 65, 67, 68 después de Cristo, porque fíjense lo siguiente, Lucas escribe el libro de los Hechos por allí en el 60, 62 después de Cristo, en el tiempo del encarcelamiento de Pablo, cuando llega a Roma. Al parecer, Lucas nunca lo abandona. Lucas siempre estuvo con Pablo en su ministerio. A partir del capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando Lucas se suma al trabajo misionero con Pablo, Lucas nunca lo abandonó, nunca más se separó de él. Si nosotros vemos ya al final de los días de Pablo, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, vamos a buscar la segunda carta de Pablo a Timoteo, a su discípulo Timoteo, en el capítulo 4, ya les digo el versículo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Él dice, solo Lucas está conmigo. Y si nosotros leemos versículos previos a esto, vemos que Pablo se estaba preparando para la muerte. Ya Pablo se había rendido, ya estaba a punto de morir. De tal manera que Lucas nunca se separa de Pablo. Cuando Pablo escribe a los colosenses, por ejemplo, a la iglesia de Colosa, en el capítulo 4, versículo... Colosenses 4:14. Sí, 4:14, Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado. Esta carta se escribe más o menos para la misma fecha que escribe Efesios, por allí durante el primer encarcelamiento en Roma, el 60-62. Nosotros vemos que Lucas, después que se sube o se suma al ministerio de Pablo en su segundo viaje misionero, vemos que nunca se le separa. Entonces la información que Lucas registra acá, en estos primeros 30 años de historia, es veraz y es segura. Tenemos esta información. Después que muere Pablo, en el 68 después de Cristo aproximadamente, en manos de Nerón, el emperador Nerón, en medio de la locura de Nerón que comenzó a matar cristianos, entre ellos se cree, la tradición dice que Nerón mata a Pedro y a Pablo. Después que Pablo muere, cae, ¿cómo es que se llama ese periodo, Leo? El periodo sombrío. ¿Sombrío es? La edad sombría. La edad sombría. Que va de desde, 400... No, ese es el oscuro. Ese es el oscuro. La sombría que va desde el 65-70 después de Cristo al 100 después de Cristo. No hay mucha información sobre la iglesia en ese periodo. Por eso se llama así. Por eso se llama así. Entonces, es interesante, ¿no? Vamos entonces a confiarnos y a revisar el libro de los Hechos sobre esta información importantísima. La iglesia nace en Hechos capítulo 2. Sí, la iglesia nace en Hechos capítulo 2 justamente cuando se cumple la profecía de que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre todos. En este caso los creyentes, los que creían en Jesús. Vemos entonces, llegado el día de Pentecostés, todos estaban juntos, unánimes. Aquí vemos una de las características que tenía la iglesia apostólica y es una enseñanza que nosotros debemos también tomar. La unanimidad. La unanimidad. Gente que estaban todos orando, perseveraban juntos. Y ahí fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Una característica que se menciona en repetidas oportunidades en la Escritura, capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían todo en común. Capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma,
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esa característica que está resaltando Daban allí. sus bienes sin imposición. O sea, En los inicios de la iglesia era así. en los inicios de la iglesia era así. O sea, Perfecto. tenían ese corazón dispuesto. Creían en su Señor, estaban convencidos. Yo creo que una de las realidades de nuestro tiempo, de nuestra era, es que a veces nos falta como que un poco de convicción. Pero eso también es fruto porque tampoco no nos adentramos en la Biblia y nuestra vida de oración también es poca. Amén. Anoche justamente en la célula, mi esposo y yo dirigimos una célula los días viernes, un grupo de estudio de nuestra congregación los días viernes. Y dentro de una actividad, una dinámica que una de las hermanas desarrolló, hablaba sobre la benignidad y la bondad, esos dos atributos de lo que está hablando, o ese fruto, esa manifestación del fruto del Espíritu en la vida del creyente, de la que está hablando nuestro hermano José Lugo. La benignidad y la bondad. ¿Cómo ves tú, Prato, esos primeros días de la iglesia primitiva? Esa benignidad y bondad, pienso yo, Tejada, que está muy anclada y vinculada a lo que es la parte del servicio y la misericordia, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos ese servicio, cuando tenemos misericordia hacia el prójimo, hacemos eso de corazón sin esperar nada a cambio. Hacemos todo y damos todo, ¿verdad? Estando plenamente convencido en nuestro corazón. Porque el Señor ha transformado mi mente. Al momento que yo recibo al Señor en mi corazón, al momento que yo recibo el Espíritu Santo, el Señor hace una transformación en mi mente, ¿verdad? Y parte de esa transformación son esos frutos que nosotros podemos observar, ¿verdad? Nosotros damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, Amén. sin esperar nada a cambio. Lo damos de corazón. Así cuando ofrendamos, cuando diezmamos, eso lo hacemos porque el Señor ha puesto en nuestro corazón eso. Porque tenemos empatía hacia el prójimo, porque vemos observando esa necesidad que tienen esas personas. Entonces el Señor hace ese cambio en nosotros, hace un cambio radical en nuestra manera de pensar. Amén. Hechos capítulo 2, desciende el Espíritu Santo, Pedro se levanta, da el primer discurso. ¿Qué ocurre ahí, Lugo? Después del primer discurso de Pedro. Hay algo interesante que fue notorio en toda esta región. Comienzan a hablar en lenguas, pero ¿qué lenguas? Claro. Las personas que estaban ahí, fíjate que era Pentecostés, había muchos judíos, muchas personas que incluso nacieron en otras tierras, pero se reunían acá para celebrar esta fiesta. La fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Comienzan a escuchar el idioma de ellos, el idioma natal, y se sorprenden. Bueno, pero ¿cómo estos siendo galileos conocen nuestros idiomas? ¿Y qué hablaba? Que este es un punto interesante. Interesantísimo, interesantísimo. Versículo creo que 11 o 13. Permiso. No, 11, versículo 11 del capítulo 2. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Era lo que hablaban en ese momento las lenguas. No estaba hablando cualquier cosa. No, hablaban las maravillas de Dios. Era un lenguaje decodificable. El español es un idioma que contiene códigos y nosotros conocemos ese código, ¿de acuerdo? La L con la A nos enseñaron, ¿suena? La. Ese es el código de L con la A. Es un lenguaje, tiene códigos y nosotros conocemos el código. Es decir, el lenguaje que hablaban acá los apóstoles entonces era un lenguaje codificable, entendible para el oído del oyente, ¿no? Pero lo curioso acá y lo importante e interesante es que ellos hablaban las maravillas de Dios. Ellos no pronunciaban sonidos sin sentido. Sin sentido. Y no hablaban cosas de que el Señor te dice, vente para acá, vete para allá, anda, móntate aquí. No habla de eso. Dice que hablaban las maravillas de Dios. Es correcto. Y tal punto fue que comenzaron, aquí yo veo como una especie de, no sé si llamarlo como una herejía, cuando se comenzaron a burlar. Decían, bueno, esto como que están borrachos. Y Pedro les dice, no, nosotros, es la hora tercera del día. Creo que la hora tercera del día, si mal no recuerdo, que son las 9 de la mañana. Vamos a... O sea, por la prontitud del día. Y ahí comenzó el la hora tercer tercera, discurso de Pedro. Aquí vemos un Pedro totalmente transformado. Cambiado. Cuando nosotros vemos en los evangelios la actitud, el Pedro... arrebatado. Sí, aquí vemos ya un Pedro centrado, un Pedro totalmente iluminado, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Y da ese mensaje, un mensaje contundente que, bueno, ahí se arrepintió. Eso era una gran campaña, hermano. Sí. Ahora fíjate, hermano, yo me visualizo ese momento y trato de estar presente allí, ¿verdad? Claro. Y como lo veníamos hablando, o sea, conozco el pasado,
y quiero aportar o quiero vincular eso, quiero imaginarme eso aquí en el presente. Cuando nuestros misioneros van a esas misiones y se encuentran con esas etnias indígenas, ¿qué ellos van a predicarle a esas personas? Lo que dice aquí en la palabra, las maravillas de Dios. Maravillas de Dios. No van a decirle otra cosa. No van a decirle, mira, que si tu tribu va a ser más poderosa o esto, lo otro. Ellos están enfocados, así como aquí en el día de Pentecostés, en hablar acerca de las maravillas de Dios. Eso es interesantísimo, Leonardo, José Leonardo Prato, lo que acabas de mencionar. Porque haciendo un pequeño paréntesis acá, yo sé que estamos enfocados en el tema histórico, pero inevitablemente tenemos que hacer mención sobre las lenguas. Hablaste de nuestros misioneros que van a las tribus, ¿de acuerdo? Sí. En mi congregación tenemos algunos misioneros que están yendo o están destacados hace algunos años a las tribus indígenas. Aquí en la región de Agualinda, Chaparralito, unas tribus llamadas los Pumé. Ellos tienen un idioma, ellos hablan un idioma. Cuando ellos llegan allí, ese idioma no tenía símbolos. No era decodificable, pero para los nativos, ¿de acuerdo? No para los extranjeros, para los extraños. Entonces, ¿cómo tú aprendes un idioma que no tiene símbolo? Que no está decodificado. Es interesantísimo, ¿no? Si yo me pongo a estudiar inglés, yo sé que las palabras tienen sus... Hay un patrón, hay unas normas. Hay unas normas. Ya está codificado, ¿no? Y si tú las aplicas, tú lo aprendes. Están las reglas gramaticales. Están las reglas gramaticales, que muchas veces no conocemos la del español y se nos complica mucho la de inglés, ¿no? Pero entonces, importante e interesante... se metió una huésped indeseada. No importa. Interesante e importante el hecho de que estas personas aprendieron el idioma y llevaron o comunicaron el mensaje de salvación en el idioma materno, en la lengua materna de los oyentes, de las personas objetivos al evangelismo. ¿Acaso eso no pudiera ser un ejemplo vivo hoy día de lo que es hablar en lenguas? El don de lenguas. Exacto. Digo yo, o sea, porque cuando yo reviso lo que es la manifestación del don de lengua en esas escrituras, me encuentro, hermanos, que son idiomas que las personas hablan, idiomas normales como los que hablamos nosotros. Bueno, pero algunas personas dirán, es que esos son lenguas angelicales, dicen algunos, ¿no? Son lenguas angelicales. Pero justamente nosotros los humanos tenemos capacidad de hablar lenguas angelicales. Yo creo que no. Si se llaman lenguas angelicales, porque la hablan los ángeles. Ok, ya está bien. Yo sé que 1 Corintios capítulo 13 dice Pablo, si yo hablar en lenguas humanas o angelicales, sabemos y conocemos ahora nosotros, a través de las clases que nos han dado de hermenéutica, acá en el instituto, que acá nosotros nos encontramos con una figura literaria que se llama hipérbole, que es una exageración. Y el apóstol lo que está diciendo es, si yo fuese tan espiritual y tan consagrado y tan, no sé, si fuese tan del cielo, que fuera capaz de hablar lenguas angelicales, pero no tengo amor, nada me sirve. Es la exageración que el apóstol está usando allí para tratar de comunicar la importancia de lo que es tener el amor. Es correcto, eso es lo que dice el pasaje y eso es a donde apunta. Lastimosamente lo sacan fuera de contexto y cuando implica que el hablar en lengua es un idioma que es incomprensible y no, esto no es nada de esto, pues. Aquí apunta es justamente a idiomas que son codificables, idiomas que son entendibles y por supuesto para que suceda eso tiene que haber un intérprete. Claro. ¿Cuál era el intérprete en este caso de Hechos? Los personas que estaban aquí de visita y que hablaban de su propio idioma original. Los mismos espectadores. Los mismos espectadores, ellos eran de su propio intérprete porque entendían lo que le estaban diciendo. Perfecto. Entonces, este hecho ocurre en el año 30 después de Jesucristo. Vamos a avanzar entonces en el reloj cronológico. Pedro da su primer discurso, se arrepienten aproximadamente 3,000 personas, cita la profecía contenida en el libro de Joel capítulo 2, y llegamos al capítulo 3. El primer milagro de los registrado acá apostólico. Este milagro, o estos milagros, porque este no es el primero, tenían que ser con esta, ¿cómo decir? Con esta fuerza, esta manifestación, de manera que fuera tan notorio
Fíjate que Jesucristo, cuando estaba con ellos, les decía que cosas grandes harán cuando recibieran la promesa. Claro. Estoy Amén. parafraseando, ¿no? Amén. Estos estaban haciendo esta curación o estos milagros muy parecidos a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que más adelante incluso hay una resurrección, Amén. en que también Sí. Jesús también la hizo. Sí, vamos a ver en este capítulo 3, vamos a ver una cosa muy interesante, cuando después que Pedro y Juan, el Señor los usa para hacer este milagro y le echan mano y los llevan presos, el argumento que ellos utilizan. Pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, se nos ha agotado por hoy, hermano Leonardo Prato. Yo sé que el tiempo en radio a veces se pone muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Como pero- que tenemos que seguir la orientación de que el programa tenemos que extenderlo 2 horas más para poder Sí, entrar en sí. calor. Sí, sí, sí. 1 hora más, dice Sí. nuestro hermano Harry. Así está nuestro operador aconsejando. No tienen que poner 1 hora más. Vamos a orarle al Señor entonces. Hemos llegado al final de nuestro programa, hermanos. Este primer programa ha sido introductorio. Hoy fue una introducción. Hoy fue una introducción. De verdad que me complace muchísimo compartir escenario con ustedes dos, esta cabina radial. Nos vemos, Radio Escuchas, el próximo sábado, Dios mediante, y Cristo, si Cristo ha venido por su iglesia, bueno, nos veremos en el cielo, ¿no? Estaremos Amén. en fiesta. En el cielo estaremos de fiesta con Jesús, como dice el corito. Si no, entonces nos vemos acá el próximo sábado a las 6 de la tarde, de 6 a 7, la hora del discipulado por Radio Armón 95.3 FM, un rocío que desciende de lo alto. Puedes sintonizar, ya para finalizar, pero para que lo tenga presente para los próximos programas que vienen a continuación después de este, puedes sintonizar www.radiohermonfm.com. Este programa puede ver ya mañana debería estar colgado en la red social YouTube y en Instagram, algunos reels, como @lahora-del-discipulado en ambas plataformas de redes sociales. Solo coloca allí en la barra de buscador @lahora-del-discipulado, allí lo va a encontrar. Ha sido un gusto para nosotros haber compartido con ustedes. Quien habló para todos ustedes, su hermano en Cristo, José Tejada. José Lugo. Y José Prato. Todos bajo la autoridad de nuestro pastor Nelga Rafael Rondón como presidente de la Fundación Radio Armón y del pastor Félix Salazar como director general de la emisora. Los queremos mucho, Radio Escuchas. Esperamos que nos acompañen durante todo este tiempo que vamos a desarrollar esta serie de estudios. Hoy iniciamos, estamos pegados en el año 30. Vamos a ver si el próximo programa nos apuramos un poquito más. Llegamos al 35. Llegamos al 35. Interesantísimo, ¿no? La conversión de Pablo. Entonces, les queremos mucho. Nos vemos el próximo sábado. Bueno, nos oímos. ¿Y qué nos vemos? Nos oímos el próximo sábado. Dios mediante. Dios les bendiga. Amén. Siervo, yo también puedo ver tu amor. Sintonicen en el dial que te edificará. 95.3 es donde siempre estará. Los sábados te espera un mensaje vivo. No, la hora del discípulo.